Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva lista de reproducción en el canal que se va a denominar Matemáticas en C++. Vamos a resolver una serie de problemas populares o curiosos eh, que tratarán pues de cálculo de integrales definidas, etcétera, aplicadas a cuestiones reales y que luego lo vamos a intentar plasmar en código C. Veremos el código C después y veremos la ejecución de ese código C de lo que hemos hecho previamente en pizarra. Entonces hoy vamos a empezar con un tema clásico en matemáticas que es la trompeta de San Gabriel. La trompeta de San Gabriel se forma, eh, se forma con esta función f de x igual a 1 partido por x, cuando rota a lo largo del eje x. Entonces, cuando rota a lo largo del eje x, esta es la función f de x, 1 partido por x, abscisa es 1, entonces cuando rota a lo largo del eje x se forma esta trompeta que vemos dibujado en rojo. Entonces, vamos a calcular el volumen y la superficie de la figura generada, de esta trompeta, desde 1 hasta el infinito. Hasta el infinito. Entonces, eh, ¿por qué hacemos esto? Pues porque esto ha pasado a la literatura matemática porque tiene una curiosidad. Tiene una curiosidad y qué curiosidad es que el volumen engendrado por esta función, según el eje X, el eje de abscisas, el volumen es finito, y sin embargo la superficie o el área lateral correspondiente, lo que es la superficie de la pared de la trompeta, el área tiene infinito, es infinita. Es decir, que lo cual es contradictorio, ¿no? Porque te puedes imaginar un objeto que cumpla lo contrario. Es decir, en este caso podríamos llenar de pintura, porque el volumen es finito, la trompeta por dentro, pero sin embargo no tendríamos pintura para pintar la superficie de la trompeta, lo cual es contradictorio, ¿no? Porque parece que el volumen tendría que ser superior, pero sin embargo no lo es. Entonces, para verlo, entonces lo que vamos a ver, por ejemplo, vamos a calcular primero el volumen. Vamos a calcular el volumen. Entonces, el volumen de un cilindro, vamos a empezar con un cilindro, por ejemplo, es el área de la base, que sería el volumen, sería el área de la base, que es pi r cuadrado, por la altura que tenga, por la altura. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es calcular un diferencial pequeño de trompeta, el volumen de un diferencial pequeño de trompeta, que está aquí dibujado. Aquí tenemos el zoom. Aquí tenemos el zoom. Entonces habría que calcular el volumen de este cilindro que está tumbado, según el eje de abscisas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la altura vendría dado por diferencial de x, la altura vendría dada por diferencial de x, y el área de la base vendría dada por pi r al cuadrado. Pero r es el valor de la función. Esto es r, pero r es el valor de la función. Luego tenemos que un diferencial de volumen de un diferencial de trompeta sería pi, el área de la base, que sería pi r cuadrado, vamos a ponerlo así de momento, pi r cuadrado por la altura, pero la altura de ese cilindro, que sería un tronco un tronco de cono, pero en términos diferenciales lo tomamos como un cilindro. Entonces sería pi r cuadrado por la altura, que sería diferencial de x. Y r, ¿a qué es igual? R es igual a la función, que es igual a 1 partido por x. Luego, el diferencial de volumen sería igual a pi por
1 entre x al cuadrado por diferencial de x. Si lo queremos hacer entre 1 e infinito, lo que tenemos que hacer es integrar en ambos lados, en ambos miembros, integramos diferencial de v y ponemos pi por 1 entre x al cuadrado, diferencial de x entre x igual a 0, igual a 1, x igual a infinito. Entonces lo que tenemos aquí es la diferencial con la integral se cancelan, entonces tendremos v igual a la integral, sacamos el pi fuera, la integral de 1 partido por x al cuadrado, diferencial de x, entre 1 e infinito. Entonces lo que tenemos aquí es pi, porque la integral de 1 partido por x al cuadrado es, como es x a la menos 2, es una integral inmediata, y esto se resuelve como x a la, es decir, la integral de x, ya lo sabemos, de x elevado a n diferencial de x es x elevado a n más 1 entre n más 1. En este caso, como n es menos 2, pues será x elevado a menos 2, x elevado a menos 2 más 1, dividido entre menos 2 más 1, entre menos 2 más 1. Entonces aquí lo que tenemos, pues la integral sería pi por x elevado a menos 1 dividido entre menos 1, que es igual a menos pi por x, vamos a ponerlo así ya, dividido entre 1 entre x. ¿Entre cuánto? Entre 1 e infinito. Entonces aplicamos la regla de Barrow, entonces tendríamos evaluar esto en infinito, sería menos pi por 1 entre infinito, lo ponemos así, que no se pondría así, pero bueno, habría que poner los límites y tal, porque esto es una integral impropia, pero bueno, lo ponemos así para acabar antes, más, menos la integral, esta expresión, evaluado en 1, y esta expresión evaluada en 1 es menos pi 1 partido por 1. Entonces, esto, el límite de esto, 1 entre infinito por cualquier valor, esto es 0 en el límite, y esto es menos por menos más, pi. Luego tenemos que el volumen de una trompeta de San Gabriel, que la hemos definido como el volumen engendrado por la función i elevado a i igual a 1 partido por x, desde 1 hasta infinito, el volumen es finito y es igual a pi. Lo ponemos por aquí, vamos a borrar, entonces vamos a borrar para que nos quepa en la misma pizarra. Entonces lo que tenemos es que el volumen es igual a pi. Luego el volumen es igual a pi. Ahora vamos a calcular el área. El área o la superficie lateral. La superficie lateral será el desarrollo, por ejemplo, de un cilindro. De un cilindro es el desarrollo de ese cilindro, es desenroscar ese cilindro. Entonces lo que tendríamos es, si lo desenrollamos, lo que tendríamos es la base, que sería la longitud de la circunferencia y multiplicado por la altura, ¿vale? Entonces sería la superficie, por tanto, sería la longitud por la altura. Entonces, ¿y la longitud cuánto es? La longitud es 2πr y la altura es la altura. La altura ya veremos lo que es. Entonces lo que tendríamos que calcular sería un diferencial de superficie de un diferencial a su vez de trompeta. Entonces un diferencial de superficie sería igual a 2πr
2πr, que es la longitud multiplicado por la altura, pero la altura ya no viene dado por diferencial de x, la altura viene dado por esta longitud, que es la altura de este cilindro, Entonces, esta longitud es la que viene dada. Entonces, vamos a poner aquí por longitud. Entonces, borramos aquí y tenemos lo siguiente. ¿Cuánto vale la longitud? La longitud que lo podemos poner como diferencial de longitud. ¿Cuánto vale la longitud? Claro, la longitud que viene dado por una función, sabemos que es igual a la longitud de un trozo del gráfico de una función entre dos puntos, sabemos que es igual a, perdón, es la raíz cuadrada, sabemos que es igual a 1 más y' al cuadrado por diferencial de x. Y' es diferencial de y entre diferencial de x. Y siendo y 1 partido por x. Entonces, lo que tenemos aquí es que el diferencial de longitud, en este caso, el diferencial de longitud sería igual a 1, vamos a ponerlo aquí en amarillo, 1 más y' de x. Y' de x es menos 1 partido por x al cuadrado. Entonces, menos 1 partido por x al cuadrado elevado al cuadrado por diferencial de x. Y esto lo que tenemos que lo podemos poner así como 1 más 1 entre x a la cuarta por diferencial de x. Y si queréis, operando dentro de la raíz, lo ponemos como... bueno, no es necesario porque para lo que vamos a ver ahora es más claro dejarlo así. Entonces, la diferencial de superficie, por tanto, estamos aquí, vamos a ponerlo en azul, diferencial de superficie es 2πr, pero r es la función, y f, que es lo mismo, 1 partido por x, que multiplica a diferencial de L, y diferencial de L es esto que hemos hallado. Diferencial de L es 1 más 1 entre x a la cuarta por diferencial de x. Entonces, esto sería la superficie lateral, que vendría dado por esto, la superficie lateral de un trozo de trompeta, de un trozo infinitesimal de trompeta. Luego, si queremos hallar la superficie desde 1 hasta infinito, lo que tendríamos es que integrar en ambas partes, la diferencial con la integral se cancelan y entonces tendríamos la integral de 2pi por 1 partido por x por 1 más x a la cuarta, diferencial de x, entre 1 e infinito. Bien, esto 2pi lo podemos sacar fuera, y tendríamos esta integral entre 1 e infinito de 1 partido por x, 1 más 1 x a la cuarta, diferencial de x. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que obviando un diferencial de pi, lo que vamos a tener es que esta integral entre 1 e infinito va a ser superior, es decir, va a ser siempre superior a la integral entre 1 e infinito de 1 partido por x diferencial de x. ¿Por qué? Porque
X siempre va a tener valores positivos, 1 más 1 entre algo positivo, esto va a ser positivo, la raíz cuadrada es positiva y superior a la unidad. Con lo cual, el valor que tengamos aquí, 1 partido por X, está siempre multiplicado por un valor superior a la unidad. Ese sumatorio infinitesimal lo que nos dice es que esto va a ser superior, por tanto, a 1 partido por X diferencial de X. ¿Vale? 1 partido por X diferencial de X. 1 partido por X diferencial de X entre un infinito va a ser una cota inferior, realmente. Y esto sabemos que tiende a infinito. ¿Por qué? Porque la integral de esto es logaritmo neperiano de X entre 1 e infinito. Entonces, aplicando Barrow, el logaritmo neperiano de infinito menos logaritmo neperiano de 1, que es 0, y logaritmo neperiano infinito es monótona creciente, en la función logarítmica, esto tiende a infinito. Luego, esto tiende a infinito. Luego, si la superficie es mayor o igual que 1 partido por X, y 1 partido por X sabemos que tiende a infinito, por tanto la superficie tiende a infinito también. Luego, la superficie, lo ponemos aquí en rojo, tiende a infinito. La superficie tiende a infinito. Y ya hemos demostrado la paradoja de el volumen y la superficie generada por esta función, que forma lo que se llama la trompeta de San Gabriel. Y que intuitiva es contraintuitivo, por supuesto. Nos da como he dicho antes, podemos rellenar de pintura líquida, rellenar todo el volumen de la trompeta desde 1 hasta infinito y con pilitros de pintura. Sin embargo, si estamos midiendo todo en unidades, en las unidades correspondientes, y sin embargo no podríamos pintar, no habría pintura del mundo para pintar la superficie lateral. Bien, pues esto lo vamos a ver ahora en código y vamos a intentar representar y calcular numéricamente, no analíticamente, analíticamente lo hemos hecho aquí, numéricamente a qué tiende el valor tanto del volumen como de la superficie. Y lo vamos a hacer en C. Y para ello vamos a mostrar el script siguiente. Bien, aquí tenemos el código en C++. Tenemos que incluir estas librerías y la librería gráfica que luego va a dibujar lo que es el dibujo de la trompeta. Se tiene que incluir, que es esta de aquí, graphics.h. Esa librería tiene que estar incluida, ¿de acuerdo? Para luego poder utilizar las funciones y los comandos que tiene asociados. Las funciones, vamos, que es una librería gráfica para C. Entonces, lo que hacemos aquí es, definimos el inMain correspondiente, que es donde está todo el código. Entonces aquí definimos variables y aquí tenemos que poner un detectGraph, que es de la librería correspondiente, initGraph, y hay que poner aquí, dependiendo de para quién, o el PC o la configuración, el initWindows en estas dimensiones correspondientes, según los píxeles. Entonces, aquí declaro la variable pi, aquí hago un borrado, aquí hago un retardo de un segundo, no, de un segundo no, de un milisegundo sería, ¿no? Bueno, da igual, un retardo correspondiente. Aquí pongo un título. Entonces, a ver, ¿de qué se trata? Entonces, se trata de declarar variables volumen, área, y aquí tengo unas variables intermedias que las llamo produ_a y i, que va a ser para el índice. Y luego aquí tengo una variable doble, la declaro como doble, que es incre, que va a ser 0,015. Entonces,
Aquí dibujo, voy a dibujar lo que es, voy a dibujar lo que es el círculo, que es una elipse de la trompeta, el principio, lo que está en la abscisa igual a 1. Entonces, lo interesante ya es lo siguiente. Aquí vamos a calcular el área y el volumen. Y lo vamos a hacer de forma numérica. Entonces, vamos a tener un bucle. For i igual a 1001, que es desde donde empezamos, en abscisas, hasta i igual a, menor o igual que 1350, y vamos a ir saltando el i de i más el incremento. Es decir, para el siguiente valor que tome i va a ser 1,0001 más lo que está definido aquí, más 0,0015. Es decir, esta es la rejilla que vamos a usar. Sería como el diferencial de x. Lo que pasa que, bueno, teóricamente no es un diferencial, es un valor muy pequeño, ¿vale? Pero es como si fuera un diferencial. Bueno, esto es para un contador que lo hago para un problema de memoria que teníamos por ahí, pero bueno, esto no hace falta que lo tengáis, lo veáis. Y entonces aquí vamos a calcular el volumen engendrado por un diferencial, de trompeta, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el volumen? Pues va a ser lo que hemos visto, 1 partido por i al cuadrado, todo ello multiplicado por el incremento. Todo ello por el incremento. Es decir, esto es pi r al cuadrado, ¿de acuerdo? Y es en el punto en el que estemos del bucle, entonces sería pi por 1 entre x al cuadrado. 1 entre x, power es i al cuadrado, y toma el valor que tenga en el bucle correspondiente. Sería el trozo de trompeta que tengamos en ese momento. Entonces sería pi por la función que es 1 partido por x al cuadrado, que es el radio. Aquí lo pongo pi dividido entre la potencia al cuadrado, y todo ello multiplicado por el diferencial de x, que va a ser el incre, ¿vale? Entonces, como es un bucle, esto sería para un volumen. Entonces, aquí lo que hago es añadir, acumular un acumulador en la variable volumen, y así hasta el final del bucle. Y para el área exactamente lo mismo, tal como hemos visto en el vídeo. Sería 2 pi r por la raíz cuadrada de diferencial de longitud, que habíamos visto que era 1 más 1 dividido entre x a la cuarta, multiplicado por el incremento de x, ¿vale? Y lo vamos acumulando igualmente. Entonces, bueno, pues aquí lo que hago es, con las funciones que tengo, que tiene este graphics, lo que hago es, bueno, aquí tengo este if, es para una cuestión de memoria que os he dicho antes, pero aquí lo que hago es, ya dentro del bucle, aquí con este comando, lo que estoy haciendo es imprimiendo el volumen, la variable volumen, y aquí imprimiendo la variable área, que ahora lo veremos. Se va imprimiendo tal como va calculando el volumen y el área. Y bueno, esto es para el final. Y el dibujo de la figura sería este. Aquí pongo para cada punto, para cada i voy a tener estos valores, que va a ser lo que estoy dibujando. Es para cada i, que sería cada x. Estoy dibujando lo que es la trompeta, que es f, que sería la función, 1 entre i, que sería 1 entre x, y lo dibujo en circulitos pequeños de tamaño 2, de 2 píxeles. Entonces aquí dibujo un círculo, sería fila columna y fila columna para la simétrica de abajo.
es decir, la línea así y la línea así. Entonces lo estoy dibujando, según voy calculando, voy dibujando lo que es la trompeta correspondiente. Entonces el código sería este, os lo dejo así para que lo podáis ver, pasando el vídeo lentamente. Esto sería todo el código, todo el código. Entonces aquí ya al final veo que el volumen de la trompeta va a tender a pi y el área de la trompeta no deja de crecer. Y pongo infinito. No, no llega a infinito, evidentemente, pero pongo infinito. Entonces digo aquí quién lo explica, y etcétera. Entonces aquí pongo el get correspondiente, eh, cierro el gráfico, el modo gráfico y el return 0 del int correspondiente. Y ya está, este sería el código. Entonces, para verlo, cómo queda, lo que vemos, bueno, antes de verlo, repito, aquí estamos haciéndolo en términos numéricos, aquí estamos hallando el volumen y la superficie según las definiciones, según lo que hemos visto analíticamente, pero no estamos realizando la integral, no estamos realizando la integral analíticamente, la estamos haciendo numéricamente, porque estamos sumando para incrementos muy pequeños el valor de la función volumen y aquí el valor de la función área. Y lo vamos acumulando. ¿De acuerdo? Luego esto tendría errores es una aproximación al valor real. Al valor real. Aquí lo que vamos a ver es que el volumen va a tender a pi y el área no va a dejar de crecer. Y es lo que vamos a ver a continuación. Bien, para ver la ejecución, lo que podemos ver, lo que podemos hacer es, lo que tenemos que hacer es compilar y ejecutar, y compila y ejecuta y lo vemos ahora. Bien, y aquí vemos que se está calculando el volumen para cada una de las iteraciones y el área correspondiente. Entonces va calculando según va dibujando. Entonces vamos a ver que el volumen se sale ya de la pantalla. Se ve que el volumen de la trompeta tiende a pi, que es lo que hemos calculado analíticamente, y que el área de la trompeta no para de crecer, crece mucho más rápidamente que el volumen de la trompeta. Vemos que en función del número de iteraciones, así llega a un valor u otro. Esto, como digo, no es una demostración, analítica, que para eso lo hemos hecho en la pizarra, pero que vemos que numéricamente el volumen tomando los diferenciales correspondientes de x y haciendo el número de iteraciones, vemos que el volumen tiende a 3,14 y el área no deja de crecer. Es una muestra numérica de lo que acabamos de ver. Y esta es la función, esto es la función y partido y igual a 1 partido por x, y esta es la opuesta correspondiente. Y aquí hemos dibujado lo que os he explicado antes, la elipse correspondiente que formaría el círculo, vamos. Lo que pasa que he dibujado aquí, queda una elipse de lo que es la función en 1 revolucionando sobre el eje x. Aquí el volumen de la trompeta, ya a partir de cierto valor, ya no pasa de 3,1416, y que sería el límite del volumen correspondiente que hemos hallado antes, y el área no dejaba de crecer. Luego numéricamente lo interpretamos que tiende a infinito. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. En los próximos vídeos serán de otros temas diferentes. Puede ser alguno de física, pueden ser de funciones polares, pueden ser de fractales, de dibujo de fractales, sistemas iterados de funciones,
Es decir, va a ser un variopinto y vamos a intentar aprender matemáticas con un poco de programación en C. Yo doy más importancia a lo que es la matemática, y la programación en C es como un apoyo, una herramienta para visualizar lo que vemos previamente en la pizarra. Y es una herramienta, como digo, muy visual y bueno, pues siempre aprendes viendo cómo quedan las cosas, cómo queda lo que es la teoría, y aprendemos también un poquito de programación. Muy bien, pues muchas gracias. Si tenéis alguna pega me la hacéis saber por el canal, y si no os importa podéis comentar si os ha gustado el vídeo, si no os ha gustado el vídeo, si os parece bien que se haga una serie de vídeos sobre estos temas, o si no os parece bien. Bien, pues no olvidéis dar el like correspondiente, y como siempre os digo, no dejéis de suscribiros a este que es vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.